A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, por suerte. Nos alegramos. Celso, ¿cómo se llama el autor que vamos a tratar Jeffrey hoy? Eugenides. Yo sé inglés, pero pronuncio horrible el inglés. Voy a tener una comparación un poco feliz. Borges sabía mucho inglés y pronunciaba espantoso el inglés. De hecho, cuando hablaba en inglés no lo entendía nadie. Qué maestra, me encanta. Jeffrey Eugenides, que es un autor que quizá ustedes conozcan porque hay una película muy famosa que está basada en su primera novela, que es Las Vírgenes Suicidas, de Sofía Coppola. Sí, la primera película de Sofía Coppola. Sí. Eugenides es un autor muy particular y les recomiendo que guarden esta nota para cuando gane el Nobel. Porque para mí va a ser, si no el próximo, por ahí cerquita. ¿Sí? Ya ganó el Pulitzer, por ejemplo, y lo ganó... ¿Qué es periodista también? No, él se dedica a enseñar escritura creativa. Digamos, a dar talleres de escritura en la universidad. Que allá está esa materia en la universidad y que acá no, acá es solamente academicista, digamos. Tiene solamente 3 libros publicados, pero son 3 libros muy disruptivos, ¿sí? Porque ahora vamos a ver por qué. Igual antes de arrancar, yo quería decir algo que me quedó colgado del miércoles pasado, cuando Elisa me preguntó por la pluma de plata. Yo me olvidé de decir que lo importante de concursos como la pluma de plata es que descentralizan un poco la literatura, porque si no todas las instancias de validación pasan por Capital. Sí. Hay que ir a Capital, los grandes premios, las grandes editoriales y demás. Y lo que pasa con movidas como la que hacen acá el Círculo, con la Pluma de Plata, con la editorial del Círculo y demás, también pasa con festivales de cine, por ejemplo, el Festicine en Pehuajó, el Leonardo Fabio en Bolívar, es que descentralizan esa cuestión y empieza a pasar la instancia de validación por otro lado, ¿no? Porque además si no hay una uniformidad siempre que... Y lo que tiene bueno la gente del Círculo de acá de Pehuajó es que ellos también difunden instancias de premiación de otras localidades. Totalmente, porque además creo que se genera como entre ellos como una ¿no? Se van pasando, totalmente. Yo me acuerdo de una profesora que decía la literatura argentina es porteña. Y yo en ese momento no participaba nunca en clase, pero me indigné y le dije, no es porteña, la hicimos porteña. La literatura es una construcción, digamos, los autores que leemos los puso ahí alguien, no están naturalmente puestos ahí. Así que bueno, manden a la Pluma de Plata. Ya ahora no pueden, pero el año que viene creo que sacan bastante, Elisa manda ¿no? todos los años. Está bien, es nuestra pinga ahí en la Pluma de Plata. Nuestra Pluma de Plata. Nunca gané, pero siempre estoy ahí finalista, está bueno. Está bien, sí, obviamente. Bueno, Eugenides nace en el año 1960 y él tiene solamente, como decíamos, 3 novelas publicadas. Sí, tiene 53 años. Las Vírgenes Suicidas, del 93. Middlesex, del 2002. La dio en inglés porque nunca se tradujo el título. Y La Trama Nupcial, que es la que vamos a comentar hoy, del 2011. Del 2011, perdón. Fíjense que pasan 9 años entre novela y novela de Eugenides. Yo leí una cosa que me hizo... que me llamó mucho la atención con respecto a él. Un periodista decía, si uno compara a Eugenides con los miembros de su generación, por ejemplo con Wallace, se encuentra con que ellos, además de novelas muy disruptivas, como Wallace, que publicó novelas que fueron muy de vanguardia en su momento, publicaban otras cosas, publicaban cuentos, publicaban artículos, digamos, publicaban otras intervenciones en el campo de la literatura. No desaparecían por 9 No años. desaparecían, totalmente. Y este crítico decía, es como si Eugenides se reservara todo para poner en sus novelas y de ahí también los resultados de que sean tan buenas las novelas. Guardan, ¿sí? qué bien. En ciclos de 9 años. En ciclos de 9 años, porque además él dice, yo por ejemplo antes de escribir La Trama Nupcial escribí 2. Lo que pasa es que no me gustó ninguna. Y las deseché y rescaté un personaje. Es un proceso que no es lineal, digamos, ¿no? Hay que saber frustrarse. Hay que saber frustrarse. Para ser escritor. Totalmente. Bueno, decía que la importancia de sus novelas está dada porque cada una de ellas toca, dentro de la propia ficción, un aspecto importante de, digamos, del hecho de escribir una novela en sí mismo, ¿sí? Digamos, cada una de sus novelas problematiza un elemento de la novela como elemento, digamos, ¿no? En su primera novela, lo que él problematizaba era la noción de voz. ¿Por qué? Porque la novela estaba narrada por un nosotros, cosa que es rarísima, uno está acostumbrado a leer novelas en tercera del singular o en primera del singular. Yo o la tercera decimonónica, ¿no? Aquella tarde Juan se levantó, etc. Él usa el omnisciente, totalmente. Él usa un nosotros, lo cual desconcertó en su momento a los críticos, porque la novela está narrada por un grupo de jóvenes, o sea que es una voz indiferenciada. Los que hablan son un grupo de vecinos que cuando eran chicos asistieron al suicidio de
5 hijas de un matrimonio. ¿Sí? Un matrimonio que vivía en un barrio residencial de Estados Unidos, un barrio que él lo pinta como el barrio típico de Tim Burton, ¿no? Perfecto por fuera. Esas casas de colores llamativos y demás. Sí. Muy el niño joven de tijera. El joven manos de tijera, exactamente igual. Sí, joven. Este matrimonio tiene 5 hijas y una a una las hijas se van suicidando. Arrancan por la más chica y termina con la más grande. De hecho, la novela empieza cuando dice, ya cuando fueron a buscar a la última, los bomberos sabían dónde tenían que apretar, digamos, ya sabían el mecanismo de cómo funcionaba todo en la casa. Este grupo de jóvenes que narra la novela nunca se pudo olvidar de eso y con el paso de los años se siguen juntando, ya son adultos, y cada vez que se reúnen hablan del tema. Y se han dedicado durante todos esos años a juntar objetos que pertenecieron a estas chicas, objetos que sacaron de distintos lados, que robaron de la casa, que pidieron prestado a un conocido y demás, y tratan de reconstruir la historia de estas chicas a partir de los objetos que les robaron. La novela ya en sí cuenta el final, porque sabemos que todas se van a suicidar, y la última frase es una de las más lindas de la literatura para mí, que es: aunque teníamos todas las piezas del rompecabezas, jamás pudimos encastrarlas. Ellos nunca llegan a descifrar por qué estas chicas se mataban, ¿sí? Bien, o sea, entonces, que el lector tampoco. El lector tampoco, queda totalmente afuera, ¿sí? Y no es casual que esta película, que esta novela la haya llevado al cine de Sofía Coppola, que es como una interesada en los objetos. Todo el cine de Sofía Coppola gira en torno a distintos objetos. De hecho, la última película de Sofía Coppola, de Bling Ring, cuenta la historia de un grupo de adolescentes, es una historia real. En Estados Unidos, un grupo de adolescentes que iba a robar a casas de los famosos y después ostentaba los objetos que les habían robado. La vista de la película, Eugenia, es buenísima esa película. Pero digo, no es casual que le haya llevado Sofía Coppola al cine, y de hecho me extraña que no haya seguido llevando sus novelas al cine Sofía Coppola, porque son todas novelas de iniciación, o sea que nos narran la formación de un sujeto, ¿sí? Siempre son novelas de juventud, y además porque tiene una importancia en los objetos en la literatura de Eugenides que es fundamental. Vamos a ver que en esta novela, La trama nupcial, la importancia pasa por los libros, por el objeto libro. Mirá. En esta novela se pregunta cómo era ser lector antes de Internet. La otra que dijiste de la problemática del vos, ¿es en qué novela? En Las Vírgenes Suicidas, que es una novela del 93. Digamos, ahí aborda la problemática de la voz, pero lo hace desde la ficción misma, digamos, no es un artículo teórico en el cual habla de la voz en la novela contemporánea. Claro, no. Él lo pone en el centro a partir del recurso de usar un nosotros para que narre su novela. En las dos novelas siguientes hay cierto consenso entre los críticos con el que yo discrepo. La siguiente novela se llama Middlesex y cuenta la historia de un transexual, ¿sí? Que se llama Cal o Cali. En realidad es una saga generacional. Él cuenta la historia de ese transexual a partir de la historia de su familia y a partir de los convulsionados años 70, digamos, ¿no? El contexto son los años 70. Los críticos dicen que el gran tema de esta novela es el personaje. Cómo desarrollar un personaje, desde su psicología, desde sus acciones, ¿no? De vuelta, no problematizado desde lo teórico, sino desde la ficción. Claro. Y esta novela, La trama nupcial, cuenta los amores de una universitaria en la universidad, ¿sí? Lo que nos va a contar esta novela es cómo esta chica está haciendo una tesis acerca de Jane Austen, que se llama La trama nupcial. Jane Austen es la gran autora romántica del siglo XIX. El problema de Jane Austen era cómo el matrimonio condicionaba a las mujeres, digamos, que las obligaba a casarse sí o sí con gente que ellas no querían. Y él lo que analiza en esta novela es si eso sigue teniendo validez hoy. Claro. ¿Sí? Cómo esas novelas que nos determinaron tanto, que determinaron tanto nuestra mentalidad, se aplican hoy a contextos reales, digamos. Qué bueno, qué interesante Los críticos dicen que el tema, el eje de esta novela es la trama. Yo no estoy tan de acuerdo. Para mí es al revés. Para mí en Middlesex él trabaja la trama, porque es una novela muy complicada de leer porque va y viene. Es la historia de una familia muy grande y además con un personaje muy conflictivo en el centro, porque es varón y mujer, y uno tarda de darse cuenta que está hablando del mismo personaje. Para mí el eje de esa novela es la trama y el eje de esta novela es la construcción del personaje, ¿sí? Porque acá aborda el personaje desde muchísimos puntos de vista. Es un triángulo amoroso, básicamente, que está mediado por los textos universitarios que ellos leen. Ellos viven en un contexto de los años 80 en los cuales se empieza a publicar mucho acerca del amor y tratan de ceñirse a... Voy muy rápido, Elisa, ¿no? Tratan de vivir el amor en términos de los que le proponen Barthes, Derrida, todos los autores canónicos, pero terminan siempre cayendo ante el sentimentalismo más absoluto, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces,
Eso es lo primero que me parece interesante de Eugenides, que publica muy poco, pero lo que publica es muy bueno. Muy bueno. Fíjense, pasan 9 años entre novela y novela. Middlesex ganó el Pulitzer y además fue un bestseller total. Las Vírgenes Suicidas se consigue hoy por la adaptación cinematográfica, es más famosa, pero bueno, es una competencia sana, digamos, que han entablado la peli y el libro, porque son las dos muy buenas. Y esta cuesta un poco conseguir, fue quizá la que menos repercusión tuvo entre círculos no especializados, digamos, entre el público normal, entre comillas, pero no son novelas que dejen afuera a la gente, no son novelas en las cuales se comenten textos académicos, pero te dejen afuera, para nada, ¿no? Yo, en contraposición, no pensé en una novela de Ricardo Piglia, ¿no? Que son novelas en las que se discute largamente acerca de literatura argentina y demás, que son novelas para académicos, digamos, ¿no? Porque te dejan muy afuera. Estas no, estas novelas son muy inclusivas con el público. Ignacio, un amigo mío que siempre escucha los audios, que es fanático de Piglia, me debe estar odiando, me va a odiar cuando lo escuche, pero bueno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo, exactamente. Dice Eugenides acerca de esta novela, que es la que vamos a analizar hoy. El libro comenzó para mí con la ironía central de una joven que cursa una asignatura de teoría de la literatura y lee El discurso de los enamorados de Barthes. El discurso de los enamorados son fragmentos de un discurso amoroso, Ronald Barthes. Madeleine intenta ser muy intelectual sobre las relaciones e inocularse contra la enfermedad del amor, pero al mismo tiempo se enamora de Leonard, quien asiste a la misma clase. Mi intención era reflejar la ironía de esa situación, que por más que intentemos ser inteligentes y analíticos sobre el amor, siempre acabamos cayendo presos de nuestras propias pasiones. Fíjense el punto de partida que él toma para escribir esta novela. Creo en Madeleine como una persona real, un personaje real, así que mi intención fue siempre ser sincero y genuino sobre lo que le sucedía. Lo que dinamita por completo el arquetipo de la trama nupcial es que la historia está narrada desde 3 puntos de vista diferentes y que Madeleine es tan pretendiente de Leonard como Leonard lo es de ella, porque estamos en 1980 y no en 1780. Claro. Cambia el contexto. En 1780... digamos, él hubiera sido quien la hubiera buscado y ella hubiera sido totalmente pasiva. Acá no, acá esos términos cambian, los dos buscan esa relación. ¿Se acuerdan que hablábamos una vez fuera de aire de cómo habían cambiado los personajes femeninos de Disney? Sí. Que al principio eran mujeres sumamente sumisas y después, por ejemplo, la Sirenita, que es una princesa que sale a buscar ella misma a su príncipe. Sería como esta acá, estaría un entrecruzamiento interesante entre esas dos visiones, porque él dice, son novelas que nos han determinado, las de Jane Austen. Muchas veces no sabemos de dónde sacamos nuestras ideas acerca del amor y salieron de ahí, salieron de la ficción. De hecho, el epígrafe de esta novela es, la gente no se enamoraría nunca si no hubiera oído hablar del amor. Él dice, digamos, el amor es tan social como cualquier otro componente de nuestra vida, digamos. La ambición declarada de Eugenides desde el comienzo de su texto es volver a las grandes novelas del siglo XIX de forma contemporánea. Leer el siglo XIX y además leer autores canónicos del siglo XIX, él no se refugia en autores marginales ni nada, él va al centro del canon americano desde una perspectiva moderna. Dice, ¿pero se puede escribir una novela sobre el matrimonio como lo hicieron Austen o Henry James? La respuesta a priori sería que no. El matrimonio era un tema novelesco cuando la libertad social, amorosa o sexual era limitada, sobre todo para las mujeres. Un mal matrimonio condenaba a una mujer. Claro. Era esa la dimensión trágica que estas heroínas tenían que tomar. Y en las novelas de Eugenides no pasa eso porque los dos tienen el mismo nivel de determinación, en este caso los tres. Es un triángulo amoroso. Lo que apasiona la trama nupcial es que Eugenides se pregunta por la posibilidad de elegir, pero en una sociedad mucho más libre y permisiva que la del siglo anterior. Y escuche lo que él dice acerca de cuáles son los limitantes que tenemos hoy. Él dice, no está el matrimonio, pero hay otros limitantes. El matrimonio está entendido como se entendía en el siglo XIX, digamos. Ya que incluso en una época en la que deberíamos ser mucho más libres, dice Eugenides, nos encontramos con otras limitaciones, otras trabas a nuestra libertad. La neurosis o la depresión, por ejemplo, dice, representan nuevas formas de no ser libres. Esta novela arranca cuando esta chica se está por recibir y está totalmente deprimida porque dice, no sé qué voy a hacer de acá en más de mi vida. Salgo al mundo con un título universitario, pero no tengo idea qué va a ser de mí. Por eso digo que el gran tema de su ficción siempre es la juventud, o cómo en la juventud nos tenemos que enfrentar a la toma de decisiones, digamos, ¿no? En el caso de su anterior novela era convertirse en una mujer, y en el caso de la primera novela era cómo afrontaban estas chicas la adolescencia. La frase famosa de esa novela, de Las Vírgenes Suicidas, es, usted no sabe, doctor, lo que es ser una chica de 13 años.
cuando el médico le dice, ¿qué haces acá, mi amor, si todavía no podés saber lo cruel que es el mundo? Y ella le contesta, usted no sabe lo que es ser una chica de 13 años. Y en Middlesex hay una frase que para mí es sublime, que es, el único capital que poseo es este relato y me lo estoy gastando todo. La ficción en términos de capital, en términos de lo único que el personaje tiene como propiedad, digamos, ¿no? Pensado en términos capitalistas, digamos, ¿no? Es impresionante. Frase que sería... No voy a decir nada porque después no lo hago hoy. Es buena para tatuarse esa frase. A pesar de que no me gustan los tatuajes, pero el único capital que poseo es este relato y me lo estoy gastando todo, porque al mismo tiempo habla de uno, de la historia que tiene para contar uno. Bueno, Habrá que buscarle la vuelta. Habrá que buscarle la vuelta. Puedes empezar por un brazo, pasar por la espalda y llegas al otro brazo. Bueno, él dice, la trama nupcial tiene un tono elegíaco. Todas sus novelas tienen un tono elegíaco, o sea, tienen un tono de despedida, de algo que se está muriendo, de algo que está terminando. Además de ser una historia de amor frustrado entre una mujer y dos hombres de edad universitaria, es una reconstrucción nostálgica sobre el amor a los libros que uno siente solo cuando es joven, pero también, y esto es algo importante, es una descripción de cómo era ser estudiante y lector antes de Internet. Claro. ¿Sí? Internet es una mediación que nos ha atravesado a todos, para bien o para mal. Como novela de iniciación, lo son todas las novelas de Eugenides, es una historia sobre la transición al mundo de los adultos. En esa transición y pérdida de inocencia también se pierde la ilusión de que los libros pueden cambiar la vida, y a los personajes de Eugenides eso les duele mucho. ¿Sí? Fíjense que está esta idea de la ficción como un ámbito de idealización, prácticamente, ¿no? En el que uno se refugia, digamos. Le preguntan a Eugenides acerca de esta idea de cómo funciona la literatura, puntualmente en este libro, porque se la pasan leyendo los personajes, ¿sí? Se la pasan leyendo desde textos críticos hasta textos literarios en sí mismos. Y él dice, cuando eres joven eres tan ignorante de tantas cosas que la lectura se convierte en tu mundo entero. La pasión que uno tiene por la lectura de esa edad es extremadamente intensa. Aún estoy absorto en la lectura de novelas, pero no estoy seguro de que lea ahora con el mismo fervor que en esa época, cuando leía casi todo el tiempo sin parar. Suelo escribir que leer más ahora que cuando tenía 20 años. Es interesante que en su propia trayectoria como escritor, él haya reemplazado la lectura por la escritura, totalmente. Pero siempre está esta idea de la lectura relacionada con la juventud en esta novela. Uno lee cuando es joven y uno lee con un apasionamiento que después pierde. En realidad creo que las novelas de Eugenides hablan de eso, de lo que se pierde en la transición de la juventud a el mundo adulto. Y acá vamos a empalmar con lo que habíamos arrancado este año, que son consejos de escritura, porque le preguntan a él, que es un profesor de escritura y que en sus novelas siempre está tematizada la escritura, ¿qué consejos le daría a una persona que escribe? Y él dice, sé que descubrió su vocación de escritor a los 15 años. Sabiendo lo que sabe ahora, ¿qué le diría a un joven de 15 años que le dice que quiere ser escritor? Él dice, descubrí mi pasión muy joven, pero sin embargo publica muy tarde. Asumimos que en ese tiempo hay mucho ensayo y error, lo que decimos siempre de sentarse a escribir, que no salga y seguir escribiendo. Él dice, bueno, no es imaginario, muy frecuentemente conozco a jóvenes escritores. Les digo que lean todo lo que puedan y que escriban todo lo que puedan. En primer lugar, tienes que enseñarte la disciplina de sentarte a escribir, preferiblemente todos los días, pero en todo caso todo lo que puedas, y cuando eres más joven es un poco más difícil quedarse quieto sentado. Pero eso es algo que se tiene que adquirir. Fíjense que lo que él dice es, agarrá disciplina, sentate y escribí. Lo que decíamos de que la inspiración te encuentre trabajando. Es como si estuvieras aprendiendo a tocar un instrumento musical. Y después tienes que leer todo lo que puedas, porque tienes que saber qué es lo que se ha escrito, si vas a intentar agregar algo nuevo a la tradición literaria. Claro. ¿Sí? No en términos de formación, entiende él la literatura como en general. Temas, por ahí. Los temas siempre los mismos. Para ver qué, digamos, si es tan original o no. Claro. Digamos, ¿no? Él lo plantea en esos términos. Acto seguido, el entrevistador, que es un argentino, que es Andrés Hax, que publica en Enie, le pregunta, bueno, ¿cuáles fueron los aportes que hizo usted a la literatura, ya que tiene esa noción de la literatura, que hay que hacerle siempre un aporte? A mí me hacía acordar una frase de César Aira que dice, yo les recomiendo a los jóvenes autores que no sean buenos. Libros buenos ya hay de sobra, que publiquen algo nuevo, algo distinto. ¿Sí? Y Eugenides parece guiarse por la misma idea. Él dice, creo que los 3 libros que he escrito he intentado hacerlos nuevos. Y ahí la frase en inglés es make them new. ¿Sí? Y eso era algo que yo quería decir de Eugenides al principio, que me olvidé, es que cada libro suyo parece escrito por una persona distinta. Ningún libro se parece al anterior. En la medida en que cada libro le requiere, digamos, cada historia le impone que use recursos distintos. Uno a veces lee muchos escritores que
entre uno y otro no hay diferencia, sabés de quién es, sí. que ya siente que le sale fácil el libro y que escribe medio de taquito. Son buenos estos autores. Yo a principio de año nombraba también a Mario Lebrero, que es un uruguayo que tiene mucha más obra que Eugenides y que cada libro suyo parece escrito por una persona distinta, o el caso extremo de Pessoa, que tenía heterónimos y cada heterónimo tenía sus temáticas, sus palabras claves, su biografía incluso. Qué cabeza, ¿eh? Totalmente. Pero lo más interesante de Eugenides es esto: ningún libro de Eugenides se va a parecer al anterior, y según lo que se dice, el próximo va a ser un libro de cuentos. Mirá. Así que por primera vez va a incursionar en un género que hasta ahora no hemos, pero por ahí lo esperamos para el 2050. ¿Y 9 años? ¿Este cuándo salió? 2011. Bueno. 2019. Sí. Creo que todos los escritores tienen que intentar encontrar algo nuevo para decir sobre su tiempo o encontrar un nuevo abordaje para la novela. Eso es lo que intenté hacer en todos mis libros. Cada uno de ellos es muy diferente entre sí. Fíjense que él tiene conciencia acerca de esto. Siempre estoy reinventando la forma en la cual escribo una novela. Por supuesto no es fácil, o tal vez ni siquiera es posible quebrar completamente el procedimiento de operación estándar que tiene el hecho de escribir novelas. Pero siempre tienes tu propio tiempo sobre el cual escribir, y eso es algo sobre lo cual aún no se ha escrito, salvo por sus contemporáneos. Entonces, eso es bastante útil. Fíjense el consejo que él da: escribí acerca de problemáticas de su tiempo, de tu tiempo, porque de eso seguro que nadie escribió. No te remontes a problemáticas antiguas, escribí acerca de problemáticas que surjan hoy, porque vas a ser original, vas a abordar un tema que antes no se trató. Entonces eso es bastante útil. Dice, principalmente lo que yo he intentado hacer es combinar diferentes modos de la literatura, algunos más antiguos y otros más recientes y posmodernos, y mezclarlos para intentar conseguir una novela diferente, una novela que puede dirigirse a mi propia sensación de lo que es la literatura, y esto me parece que es fundamental, que es nunca perder la esencia de uno como autor, digamos, nunca perder el eje sobre el cual uno intenta escribir. Así que bueno, la propuesta de hoy era que leamos a Jeffrey Eugenides, que como les digo, para mí es importante en la medida que va a ganar si no el año que viene, muy pronto, se viene un Nobel vaticinado por Celso Lumbro. Y vamos a poder, en citas de radio, nosotros ya lo dijimos la primicia antes. Ahí está, Jeffrey Eugenides. Muy bien.